Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a darle tiempo a la gente que se vaya conectando y a las 8 puede comenzar a compartir en pantalla. Buenas noches, creo que entré muy temprano. No, No, está bien. bueno. Vamos a esperar un momento que vayan conectándose a la gente y comienza el doctor a, a compartir pantalla. Si quiere puede ir compartiendo la pantalla, Carlos Andrés. Ok.
Buenas noches a los presentes. Ya es la hora de iniciar pues nuestro tema, pero vamos a darle ahí unos 5 minutos a ver si llega más gente a la sesión antes de empezar. Si quieres puedes darle inicio, Carlos Andrés. Ok, bueno pues entonces empecemos. El taller o el tema que vamos a tratar en estos 4 días va a girar en torno a la legislación informativa, uso responsable de imagen, voz y patente. La persona aquí pues quien les habla, mi nombre es Carlos Andrés Humada Posada y soy abogado especializado en Derecho Administrativo, litigante de profesión. En pantalla pues aparecen mis datos de contacto por si alguno en el futuro requiera de alguna orientación o de los servicios profesionales, pues a la orden. El contenido estará dividido de la siguiente manera. En el día de hoy pues intentaremos abarcar la Constitución Política de Colombia en torno a los derechos fundamentales y las acciones constitucionales. El segundo día veremos la Ley 1581 del 2012, que pues gira en torno a la regulación de los temas de base de datos. En el tercer día veremos la Ley 23 de 1982 y pues trataremos el tema en torno a derechos de autor. Y por último, pues hacer como unas conclusiones, digamos un recorderis de lo visto y pues compartir información referente a base de datos, derechos de autor, consultas sobre marcas y todo el tema pues que estaremos desarrollando. Bueno, empecemos hablando de la constitución política. Tenemos que tener algo claro y es que la constitución política en Colombia es considerada la norma de normas, es decir, que de esta o de ella parte la regulación en torno a derechos y, y normas. Es decir, que en la constitución política se cimenta todo el ordenamiento jurídico en el país. Para abarcar pues esta temática, nos enfocaremos en los artículos 15, 20, 23 y el capítulo cuarto, artículo 86, es decir, derecho a la intimidad, derecho a la información, derecho de petición y la acción de tutela. Bueno, empecemos hablando del derecho fundamental de petición. Este está regulado en la ley 1755 del 2015. Entonces, ¿qué debemos saber sobre el derecho fundamental de petición? Pues implica o debemos verlo como toda aquella actuación que nosotros pues llevemos a cabo ante una entidad. Eso significa que nosotros estamos haciendo ejercicio de ese derecho fundamental. Es decir, si todo escrito que usted presente o toda actuación verbal que usted realice ante las entidades, se entiende que usted está ahí haciendo ejercicio de su derecho fundamental. Es decir, que puede invocarlo para que sea acogido o respetado la solicitud que te esté presentando. Entonces, el derecho fundamental hay que tener en cuenta y es que
cuando usted lo ejerce, usted no debe o no está obligado, mejor dicho, a manifestar ante la entidad la norma en la que se está basando para exigir, digamos, información o concepto o la información que usted esté requiriendo. Por eso dice que no es necesario invocarlo, o sea, no es necesario que usted se pare ante el funcionario y le explique la norma en la cual usted se fundamenta y considera que tiene derecho. Simplemente usted va y realiza su solicitud formal y se entiende que usted ya está haciendo ejercicio de este derecho. No requiere de abogado, o sea, la norma no le exige a usted de que debe actuar por intermedio de un apoderado, pero igualmente, o sea, es facultativa que usted pues busque un abogado o lo presente usted mismo. Todo pues está en la facultad del usuario o la persona. Y es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad no puede usted exigirle dinero para que reciba su solicitud. Es decir, a usted no le pueden exigir que tenga que pagar algún arancel para presentar una solicitud ante una entidad. Por eso es gratuito. El procedimiento. Ok. Bueno, la petición se puede presentar de forma verbal o de forma escrita. Si usted la presenta de forma verbal, puede que se le dé la respuesta en el mismo momento o simplemente la entidad requiera el término legal para darle respuesta. Dado caso, pues deberá entregarle usted una constancia de la solicitud que está realizando. Si no le... Se fue el audio. ¿Me escucho? Se le fue el audio, abogado. Pero esperemos un momento que se le fue el audio. ¿Se me escucha ya? Sí, ahora sí. Una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Sí? Tengo una pregunta por ahí. Tú hablas de forma verbal. O sea, uno con decir, o sea, a una persona ya es válido. O sea, como decir, hey, dame eso. Ya es una petición o algo así. No entendí eso. Cuando la norma dice verbal, hace alusión al requerimiento que usted hace ante la entidad. O sea, cuando usted va, pongamos un ejemplo, ante, no sé, las oficinas de aire, y usted pues se acerca ya y manifiesta de que está presentando algún inconveniente en el servicio o algo. Entonces, ese acto que usted está haciendo de dirigirse hasta allá y hablar ante un funcionario, ya ahí se entiende usted que está presentando una petición. Entonces, ese funcionario, la obligación que él tiene es tomar su solicitud, su queja, y darle a usted una constancia con la cual usted puede hacer seguimiento a esa queja o a esa solicitud que está presentando en ese momento en las oficinas. Entonces la entidad, en base a ese acto que usted hizo de dirigirse hasta allá y manifestar el problema que usted está presentando, debe darle una solución o una respuesta. A eso se refiere la norma cuando dice que se puede presentar de forma verbal. Claro está, o sea, la única exigencia es que tiene que ser una manera respetuosa. Pero hay entidades que no, que uno va, como quien dice, sin la solicitud escrita, y de uno le dicen que no, que lo haga por el canal correo electrónico o traiga la carta y aquí le hacemos el recibido. Sí, claro, o sea, eso digamos que lo han realizado para llevar como una base de datos, porque pues a ver cuántas solicitudes o cuántas quejas pueden presentarse de forma verbal para pues llevar un registro de todo eso. Entonces, por regla, ellos también pues deben tener un canal en donde reciban ese tipo de solicitudes. Entonces, usted puede hacerla directamente en la entidad, que también hay casos en donde pues, usted va ante la entidad, pasa con un asesor y pues ahí le resuelven su duda. Si de pronto ya requieren de más términos, pues le manifiestan eso, que se acuda a los canales virtuales que ellos presentan o que pase por escrito la solicitud, ya que pues requerirá de más términos para darle la respuesta y en el momento pues no le tendrán la solución. Pero es válido por es válido. Es válido por ambas formas, sí. O sea, si la entidad de pronto en el momento no le puede dar la solución, pues le pedirá eso, que la pase por escrito o acuda a los canales virtuales.
lo que llaman el PQRS. Ok, ¿quedó ahí claro ese punto? Sí, sí. Sí. Bueno, listo. Entonces, sigamos. ¿Qué ocurre cuando usted pues, presenta una solicitud y los documentos o la entidad le dice, no, mire, faltan X o Y documentos que son necesarios para pues, darle una respuesta? Entonces, ante ese requerimiento, pues la persona debe aportar dicho documento. Pero si la persona insiste en que no va a aportar los documentos y que le reciban la carta, pues la entidad deberá hacer eso, recibirle la carta, pero le pondrá la constancia de los documentos que le hicieron falta. Entonces, eso puede repercutir en la respuesta que reciba el usuario. Entonces, lo más idóneo es que si está haciendo algún documento que se necesita o es indispensable para que le den solución a lo que usted está requiriendo, pues aporte el documento. Ok. Si quien presenta la petición de forma verbal solicita constancia de haberla presentado, pues el funcionario deberá entregarlo, lo que estábamos hablando. Es una obligación y pues la entidad debe darle su constancia si presentó la solicitud verbal, si se la recibieron de esa forma. Y esto último es clave y no menos importante, y es que ninguna entidad puede negarse a recibir una petición. Habrán casos en los que ustedes dirán que sí, a mí me ha pasado o yo he escuchado. Bueno, en esos casos donde una entidad se niegue a recibir una petición, la norma nos dice que debemos dirigirnos, si es una entidad pública, puede ser ante personería, si es, digamos, el órgano adscrito que le hace vigilancia, o ante la Procuraduría. Si es una entidad privada, uno puede dirigirse ante la Defensoría del Pueblo. Y en la Defensoría del Pueblo, pues, tomarán su caso y ellos, mediante un oficio, remitirán la petición para que ésta lo reciba. Digamos que son como los órganos que garantizan de que su petición pues, sea recibida por la entidad cuando ésta se niegue. Que actualmente creo que no pasa mucho. Ya digamos que las entidades se ya están cuidando mucho en ese aspecto, porque digamos que los órganos de control han sido más rigurosos. Entonces, no creo que haya una entidad ahora actualmente que se niegue a recibir una petición. Ok, hablemos del término para resolver la petición. Seguimos hablando del derecho fundamental de petición. El derecho fundamental de petición, además de ser un derecho fundamental, digamos que es también como un recurso que uno tiene para pues, hacerse ver o hacerse notar ante las entidades. Entonces, por regla general, la petición debe responderse en 15 días hábiles. ¿Qué son días hábiles? Días hábiles, estamos haciendo alusión a días laborales. No incluye sábado, domingo ni festivos. Entonces, cuando hablamos de 15 días hábiles, estamos hablando de aproximadamente 3 semanas, que es el tiempo que tiene para darle respuesta. Ahora, la norma nos trae unas excepciones. Por ejemplo, cuando se está solicitando documentos o información documental. Aquí la norma nos dice que ya no va a ser 15 días, sino 10 días hábiles. Esta solicitud de documentos pues tiene connotaciones. Una es que si se vence el término para dar respuesta y o sea, si vencido los 10 días hábiles, la entidad no les ha pronunciado sobre los documentos que usted pidió, aquí se entiende que la respuesta que está dando la entidad es positiva hacia su solicitud. Es decir, que ellos deberán entregarle dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término de 10 días los documentos que usted requirió. Entonces me explico. Usted presenta su solicitud de documentos. Pasan los 10 días hábiles que tiene la entidad para responder, o sea, las 2 semanas aproximadamente, y no tuvo respuesta. Aquí usted entiende que la entidad le está dando una afirmación a su solicitud. O sea, usted ya puede dirigirse y requerir esos documentos. Y esta entidad pues está en la obligación de darlos, porque su término legal ya venció. Si, digamos, la entidad sigue en la posición de no entregárselos, habiéndose vencido el término, usted puede exigirlo por vía de tutela, y eso pues lo vamos a ver más adelante. Lo otro es, ¿qué pasa cuando la entidad se da cuenta que el término que tiene no es suficiente para darle la respuesta a usted? Entonces lo que ella tiene que hacer es
notificarle usted antes de que se vence el término y manifestarle de que en esa fecha no va a poder darle respuesta a su solicitud y debe colocarle en cuánto tiempo pues va a responder a esa petición. Entonces la norma nos dice que ese tiempo que ella tiene adicional no puede ser el doble del inicialmente pactado, del inicialmente pues previsto, o sea, que adicional a esos 10 días podrá tener hasta 10 días más para responder a esa solicitud, siempre y cuando pues lo haya notificado previamente de que el término no es suficiente para responderle. Ok, ¿cómo se estructura una petición? Aquí tenemos que tener claro de que, o sea, este es un derecho fundamental, no requiere de apoderado, por tanto, estamos hablando de sencillez, informalidad. La norma simplemente exige que se entiende por petición toda solicitud formal que usted presente ante una entidad, sea pública o privada. Pero entonces, ¿qué debe contener esa petición, esa solicitud? Debe tener el nombre a quien va dirigida, la identificación de la persona que está reclamando, eso incluye sus datos para notificación, o sea, dirección física, dirección electrónica y si es posible, pues un número de telefónico o una línea celular para contactar. Debe especificarse el objeto de la petición, o sea, qué es lo que usted está solicitando. Deben colocarse unos fundamentos en esa solicitud, es decir, sea una situación fáctica, o sea, hechos, o unos fundamentos que usted tenga y que considere que son los que le permiten o lo legitiman para requerir la información o la solicitud que está levantando. Relación de documentos que acompañen para iniciar ese trámite. Si lo considera necesario, pues aporta su documento y hace una relación de qué documentos está acompañando con ese escrito. Y por último, la firma del peticionario. Es de norma, debe llevar, si se presenta por escrito, pues 2 ejemplares idénticos para que en uno pues se le haga la constancia de recibido. Algunas entidades pues lo manejan así, otras simplemente ellos elaboran un radicado y le entregan a usted una constancia para que haga pues seguimiento a la solicitud. Pero lo normal es que usted pues lleve dos copias idénticas, una para la entidad y una para usted. Bueno, datos adicionales. La petición puede ser presentada por cualquier persona ante cualquier entidad. Ya eso pues es parte de lo que hemos estado viendo. Usted puede a través de la petición pues digamos ejercer su derecho fundamental de petición y hacerse notar ante las entidades para que pues le resuelvan sus dudas o inquietudes o le aporten la información que usted está requiriendo. En cuanto a la solicitud de documentos, la norma, la ley 1755 del 2015, en el artículo 24, tiene una lista de excepciones para que, digamos, las excepciones en cuanto a qué documentos se le pueden entregar. Entonces, ahí pues podrán consultarla. No quise traerla porque pues es un poco extenso y el tiempo es poco, pero entre esas están documentos que tengan que ver con la seguridad nacional, información delicada en temas financieros, en temas monetarios del Estado o de particulares, cuestiones sobre armamento de las Fuerzas Armadas del país. Son cuestiones muy, muy explícitas ya, las que cuentan como documentos de reserva. Es decir, que la entidad usted le puede, si usted está solicitando alguna información sobre, no sé, compra de armamento logístico de las Fuerzas Armadas, pues la entidad lógicamente pues se encuentra facultada para decirle, no señor, esos documentos no se le pueden entregar porque son reserva legal. Y ahí sí pues nada que hacer. Y por último, pues la respuesta que emita la entidad debe ser congruente con lo pedido y resolver de fondo lo solicitado. ¿Esto a qué va? A que hay veces que las entidades tienden a dar respuestas vagas y, en fin, no se pronuncian sobre lo que usted está solicitando. Entonces, pues ahí la norma le dice, señora entidad, si usted le están requiriendo X información, pues dé esa información y responda de fondo lo que se le está pidiendo. Entonces, de esa manera, pues están blindando la petición para que pues se haga un goce efectivo del derecho fundamental. Muchas veces uno no actúa pensando de que
de que todo tiene que ser por medio de un abogado y hay leyes que funcionan para las personas del común, ¿ah? Así es, así es. De hecho, hay muchas actuaciones hasta delante de los jueces que no requieren de abogado. Hay procesos, por lo menos fijación de cuota de alimentos, que no requieren de un abogado. Algunos en torno a, por lo menos, el cobro de letras, también de títulos. Cuando son de mínima cuantía, no requieren de un abogado, pero de conocimiento de las personas, y pues algunos pues simplemente por curarse y pues evitar que el resultado no sea el favorable, pues buscan ya una persona con el conocimiento. Pero en este asunto la norma, digamos la constitución, pues está previendo de que cualquier persona pueda en cualquier momento defender sus derechos sin requerir de pronto la intervención de un apoderado. Ok, acción de tutela. Está reglamentada en el decreto 2591 de 1991. ¿Qué debemos saber de la acción de tutela? Dice que toda persona puede, por sí misma o por quien actúe en su nombre, presentar una acción de tutela. Con la acción de tutela se busca proteger derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Entonces, la acción de tutela viene a ser un mecanismo constitucional para exigir ante un juez de la República que se subsane la vulneración o la amenaza a los derechos fundamentales. Entonces, las entidades, y aquí nos deja algo claro, autoridades públicas o de los particulares, entiéndase por particulares, pues, digamos, entidades con las que uno se encuentre en subordinación, sean estas particulares que ejerzan funciones públicas o simplemente pues entidades de tipo particular, ante las cuales uno requiera dicha información. Por lo menos mencionemos el caso de Claro, cuando uno requiere o exige o tiene una queja por el servicio que se está prestando. Estamos hablando de una entidad particular. Entonces, pues ahí pueden verse vulnerado el derecho de petición que ya vimos, y a través de la acción de tutela, pues vamos ante un juez para que le exija a esa entidad que nos dé la respuesta que estamos buscando. Entonces, la procedencia. Dice que solo procede para la protección de derechos fundamentales y o cuando no exista otro medio idóneo para la salvaguarda. 2. Cuando agotadas las vías ordinarias de ley aún persiste la vulneración o amenaza del derecho fundamental afectado. Y 3. También procede como un mecanismo transitorio, es decir, cuando existiendo unas vías ordinarias se pretende de manera transitoria evitar un perjuicio irremediable. Ahora expliquemos cada una. La acción de procede para proteger derechos fundamentales, pero la norma nos dice de que existen unos medios ordinarios que digamos la persona que se encuentra bajo amenaza debe agotar previamente. Habrán unos, como el derecho a la vida y la salud, que son temas delicados en muchos casos, que no requieren de agotar vías ordinarias. Por ejemplo, una persona que se encuentra sin recibir un tratamiento o un medicamento que es vital para su vida, porque la EPS, por cuestiones administrativas, pues no se lo ha suministrado. En ese caso, pues no requiere que usted acuda a una vía ordinaria, que la más idónea sería la petición para pues, pedirle a la EPS de aquí está pasando y entrégueme el medicamento. Ahí digamos que la acción de tutela procede directamente sin necesidad de presentar la petición para salvaguardar la vida de esa persona. El segundo caso es cuando, digamos, agotada la vía gubernativa o la vía ordinaria, perdón, aún así sigue existiendo esa vulneración o la amenaza al derecho fundamental afectado. Entonces, ahí pues, una vez que usted, digamos, presentó su solicitud, inició su proceso ordinario y aún así su derecho todavía sigue en amenaza, usted puede prescindir de esa vía ordinaria y proceder con la acción de tutela y exigirle a un juez, decirle, señor juez, mire, ya yo hice esto, y todavía la entidad no accede a mi solicitud. Hágalo que acceda. Entonces, pues, voy a dar el estudio y determinar si es procedente o no. Y por último, cuando usted, pues, está presentando sus vías ordinarias, pero este proceso, digamos que es muy tardío y la amenaza que usted está presentando es muy latente. O sea, que cuando quiera salir el resultado de la vía ordinaria,
ya posiblemente su derecho ha sido vulnerado y no habrá forma de retroceder esa situación. Entonces usted puede presentar la tutela como un mecanismo transitorio, decirle, señor juez, garantíceme el goce de este derecho fundamental mientras se resuelve la situación ordinaria. Esas son las tres opciones como procede la acción de tutela. No sé si está claro, tienen alguna pregunta, pues tiende a ser un poco confuso, ¿no? Me gustaría escuchar, a ver. En la última parte, un ejemplo. Un ejemplo, la autorización es para un medicamento. Sabemos que las entidades en salud, ellos pues tienen un conducto regular que es la aprobación de presupuestos, contratos y pues, todo este tipo de cosas que implica la prestación de un servicio de salud. Entonces, digamos que por vía ordinaria, ellos pues ya están haciendo las gestiones para contratarle, digamos, los servicios de transporte hasta otra ciudad para recibir un tratamiento. Pero esto está demorando mucho. Usted por vía tutela puede decirle al juez, señor juez, yo necesito urgentemente trasladarme a la ciudad tal para recibir este tratamiento. Y la EPS pues está demorando mucho en las contrataciones porque puede que de pronto no, con el que ellos normalmente contratan pues no tiene la disponibilidad. Entonces el juez de tutela pues valorará y dirá, sí señor, usted tiene razón. Señora EPS, contrate con cualquier otra entidad con la que no lleva contrato y garantice que esa persona se traslada hasta esa ciudad y después haga los respectivos cobros que tenga que hacer. O sea, por sus propios medios, por su propio bolsillo, vaya solucionando mientras le responden el presupuesto. Eso es a lo que se refiere. Ah, ok, perfecto, gracias. Listo, pues. Bueno, legitimación, o sea, ¿quién puede presentar la acción de tutela? Entonces, la norma nos dice que cualquier persona que se encuentre vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales puede actuar por sí misma o a través de un representante, es decir, un apoderado o simplemente un familiar, un allegado que puede actuar por intermedio de ella. Entonces, cuando se actúa a través de apoderado, la norma nos dice que aquí los poderes se presumen que son auténticos. ¿Qué quiere decir esto? Que como en muchos casos de la justicia ordinaria, los poderes en este caso no necesitan de autenticación. Con la mera firma de quien otorga el poder, ya se está presumiendo la voluntad de la persona. No requiere ir ante un notario para que el poder tenga validez. Entonces simplemente, o la persona que lo va a representar redacta el documento donde manifieste que usted le concede la voluntad de que pueda actuar en su nombre. Lo firma y se lo entrega. Ya en vía de tutela, pues se entiende que su voluntad es esa. No requiere que un notario lo autentique. Bueno, contenido de la acción de tutela. ¿Cómo se redacta este documento? La norma nos dice que toca expresar con precisión la acción o la omisión que motiva la presentación de tutela, es decir, cuál es la conducta o la falta de acción de la entidad que le está generando a usted la situación de amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Segundo, debe expresar el derecho o los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Al igual que en la petición, pues no requiere de invocarlo, o sea, no requiere que usted diga, se me vulnera el derecho consagrado en el artículo tal de la norma tal. No, simplemente con que usted exprese, se me está vulnerando el derecho a la educación, o se me está vulnerando el derecho fundamental de petición, o el de salud, el de intimidad, información. Simplemente con que usted diga cuál es el derecho que se está vulnerando, pues ya se está, digamos, cumpliendo ese requisito. Nombre de la autoridad pública, si fuera posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio. En este caso, pues, cuando el requisito dice que si fuere posible, nos está diciendo es que hay veces en el que uno no tampoco es conocedor de quién es el responsable de la situación de amenaza o vulneración. Entonces la norma nos dice, si fuere posible, especifica el nombre de la autoridad que lo está vulnerando. Entonces, un ejemplo sería, hay casos en donde, digamos que la entidad le dice, no, mire, yo no he podido cumplir porque X entidad debe entregarme o autorizarme. Y esa entidad le dice, no, pero es que yo no le he podido autorizar a ella porque X entidad no ha expedido la tal norma o no me ha entregado el presupuesto. Entonces, en ese caso, pues, tienes tres personas que están diciendo que no es por ella, sino por la otra, y tú no sabes cuál de las tres es la que tiene la culpa. Entonces,
La norma te dice, especifique la autoridad que es la responsable si fuera posible. En ese caso, ¿usted qué hace? Coloca las tres. Y ya el juez puede determinar a cuál de las tres es la que tiene que responderle usted. 4. Descripción de los demás datos que considere relevantes para decidir sobre la situación. En este es cualquier situación fáctica, cualquier fundamento que tenga, aparte de lo que están colocándose aquí estos 5 ítems, usted considere que, digamos, le va a ayudar a resolver su situación a favor, debe también expresarlo. Por ejemplo, manifestar de que usted es una persona que tiene dificultades de movilidad o dificultades para expresarse. Digamos que se encuentra en una situación en la cual le es imposible realizar X o Y conducta que le está exigiendo la entidad. Todos esos son datos adicionales que pues el juez considerará al momento de hacer el fallo. Porque de pronto la entidad le dice que no, lo que pasa es que nosotros ya expedimos todo, pero la persona tiene que trasladarse hasta X o Y lugar o hacer X o Y conducta para que pues se le pueda garantizar. Y de pronto usted pues tiene una condición que le impide hacer eso. Entonces manifiéstelo en la tutela y el juez valorará eso y le dirá, efectivamente, tiene razón. Entonces exigirá a la entidad que de hacer que se traslade usted hasta allá, ella le lleve lo que usted está solicitando hasta donde usted se encuentra. Entonces son datos adicionales que también me tocan. A veces no son, digamos, relacionados con el asunto, pero son muy importantes, sobre todo condiciones especiales que tenga la persona. Ya. De pronto tenga alguna discapacidad, alguna limitación en la movilidad. Todos esos son datos que son relevantes al momento pues, de emitir un fallo. Y por último, el nombre completo, datos como de identificación y de notificación de la persona pues, que está invocando la acción de tutela. En este caso, pues también les sugiero que si presentan una tutela, pues aparte de la dirección física y electrónica, también coloquen un número de teléfono, porque a veces pues, muchos despachos llaman a la persona para ampliar la información que tiene. Porque aquí pues digamos que las funciones del juez es la de buscar garantizar el derecho fundamental y él puede hasta incluso requerir informes a la entidad que está siendo vinculada en el proceso o llamar directamente al peticionario para escucharlo directamente el juez para saber cuál es la situación que lo está agobiando y pues entenderlo mejor. Entonces les sugiero poner un número de teléfono de contacto para que se facilite la tarea del juez y también pues las cosas sean favorables para quien está invocando la acción de tutela. El procedimiento. Entonces, se presenta la solicitud ante oficina de reparto. Esta llega al respectivo juzgado al que le toque la competencia y ahí una vez que llega el juez, o sea, desde el momento que usted la presenta, usted empieza a contar 10 días hábiles. Ya como vimos los días hábiles, pues no incluyen ni fines de semana ni festivos. Entonces, 10 días hábiles es el término que tiene el juez para emitir una sentencia o un fallo. Entonces, si usted presenta esa solicitud y el juez al revisarla se da cuenta de que está incompleta, él puede requerirlo a usted para que lo subsane. Entonces le dará 3 días, el término legal, aquí sí hay un término, al cual el juez a usted le dice, mire, faltó X información o faltó X datos, de pronto no colocó el nombre suyo, no colocó su identificación, que son datos importantes. Necesito pues que subsane esa falla. Entonces le da 3 días hábiles para que usted pues corrija esa falencia que tiene en el escrito. Ahora, si usted omite, se pasan esos 3 días y no se pronuncia ante el despacho pues simplemente, digamos que no está obligado a seguir el proceso y puede simplemente rechazar de plano su solicitud. Pues al no estar usted pendiente de su propio proceso, el despacho entiende que pues está desistiendo de la acción. Entonces le termina el proceso ahí. Datos adicionales. Bueno, tenemos que la acción de tutela no es necesario citar la norma constitucional infringida, lo que ya estábamos hablando. El juez puede requerir a la entidad pública o al particular accionado para que rinda un informe y aporte los documentos que el juez requiera para el fallo. También ya lo comentamos. El juez con funciones de tutela pues tiene unas amplias facultades con tal de esclarecer que no se esté vulnerando o se está amenazando un derecho fundamental. La verdad, pues el tema de los derechos fundamentales
ante los jueces es un tema bastante delicado, por eso pues la Constitución le da tantas facultades. No requiere de apoderado, en su defecto los poderes no requieren de autenticación, ya también pues lo comentamos. Al ser informal no exige la autenticación, solo basta que se presente por cualquier medio escrito. Ok, este punto es de aclarar que la acción de tutela, al ser para el pueblo, para que pues, garantice, digamos, los derechos fundamentales de las personas, de los administrados, le da una herramienta que es muy, digamos, laxa para cualquier público. Es decir, que no le exige a usted unas formalidades como tal, sino que ya vimos el contenido que debe tener la tutela. Entonces le está diciendo, señor ciudadano, usted puede ante un juez exigir que se le cumplan sus derechos fundamentales. Para eso simplemente presente un escrito. Ahora, cuando dice un escrito, ¿qué quiere decir esto? Que usted puede coger una hoja de cuaderno y a mano, que sea pues, legible, redactar la acción de tutela y presentarla. No tiene que ser membreteada, no tiene que ser hoja impresa a computador, simplemente un escrito. Usted puede coger la hoja una hoja de cuaderno y redactar ahí la acción de tutela. Y están en obligación de recibirse en el centro de reparto. Abogado, y no se ha pasado a virtual, no hay tutela virtual todavía, ¿no? Tutela virtual, pues, por lo de la pandemia se ha habilitado una página donde uno, pues, debe montar los archivos de la tutela. Pero como tal, que digamos que sea como un chat, algo así, pues no lo hay. Usted simplemente redacta su documento en Word o guarda en PDF, e igualmente las pruebas las recolecta en PDF, va hacia esa página web de la rama judicial, usted coloca en Google rama judicial tutela y ahí pues, le aparece inmediatamente el primer link y ahí monta el escrito de tutela y pues las pruebas que acompañan con esa tutela. Digamos el sistema que hay. Inmediatamente pues le llega a su correo ¿cómo se llama? Un consecutivo para hacer seguimiento y pues inmediatamente le manifiestan qué despacho pues conoce de su tutela. Y por último, las decisiones pueden ser impugnadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya salga el fallo del juez o el pronunciamiento del juez y usted considere y tiene argumentos para decir de que ese fallo no le es favorable o no cumple con lo que usted estaba solicitando, usted presenta un escrito ante ese mismo juzgado, ante ese mismo juez, impugnando su decisión. Coloca ahí los argumentos en los que se basa y el juez pues aceptará ese escrito y lo pasará a su superior jerárquico para que éste haga un estudio de la decisión que tomó el juez basado en los fundamentos que usted presenta y determine si le da la razón a usted o ratifica el fallo. Y así pues terminaría, digamos, la actuación de tutela. A ver, bueno, de esta manera pues agotaríamos el tema que está previsto para hoy. Si hay alguna inquietud, algún dato que quieran saber adicional, me gustaría pues escuchar. Claro, caballero, está todo claro, muchas gracias. Ok. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Abogado, muy bien. Excelente. Creo que estos temas son fundamentales. Buenas noches a todos. Soy Carlos Roca de Dibuya. Fundamentales, son cosas muy básicas que nosotros, pues como ciudadanos del común, deberíamos conocer, porque hay muchas autoridades que se aprovechan del desconocimiento de que uno tiene de las cosas y, como dice uno vulgarmente por ahí, lo clavan a uno sin querer queriendo, ¿no? Pero ya uno conociendo este poquito de cosas, lo que es el derecho de petición, una tutela y lo otro, o sea, y estar bien fundamentado, esto nos va a permitir salir adelante. De pronto hasta ganarnos un problemita más grandecito, pero o sea, se resuelve con otra, un derecho de petición con otro derecho de petición y hasta llegar a la máxima instancia. Creo que estos son los espacios que nosotros, como decíamos desde un principio, estos talleres, quien no cree de mucho, vea, van a servir para nuestro transegar y para el trabajo que estamos haciendo y sobre todo en este tema de periodismo que muchas cosas
positivas o negativas, siempre va a haber gente que va a estar disgustado con lo que se está diciendo y debemos de estar preparados entonces para defendernos. No, y yo opino que son herramientas que todo el mundo debe conocer y que de estudiar más. Yo personalmente tenía, o sea, había escuchado tal, pero no había definido qué era en sí estas dos herramientas y bueno, aquí está más clarito para dónde. Así que, bueno, vamos, con esto terminamos esta sección y esperamos pronto el siguiente punto. Gracias, Carlos Andrés. Bueno, listo, ustedes por, pues, digamos, regalar este espacio en la noche para conocer un poco de los derechos que tenemos y de las herramientas que nos brinda este gobierno para defendernos. Entonces, pues, nos vemos mañana y continuar con esta temática.